Bienvenidos. El día de hoy les hablaremos hacia un quehacer psicológico creativo, la preparación para la atención a la diversidad. Nuestro grupo está conformado por Andrea Melissa Bejarano, Chile Estefanía Díaz, Jessica Betsaida López y quien les habla, Zaida Solima Prieto Rivas. El artículo se denomina Hacia un quehacer psicológico creativo, la preparación para la atención a la diversidad. Este artículo fue diseñado por 3 autores, Cristina Cupertino, Claudio de Resende y Gustavo Nikenwijk. El objetivo de este artículo es describir y discutir una situación específica psicológica actual institucional mediante la modalidad de práctica psicológica, es decir, que esta intervención se realizó mediante los talleres de creatividad. Además de esto, esta intervención da a conocer a los lectores la importancia de realizar estos talleres, promoviendo el debate sobre las prácticas innovadoras y creativas de los psicólogos que realizan esta intervención, y no solo eso, sino que también porque están dirigidas a la población y a los futuros psicólogos. Es decir, que este artículo tiene un objetivo doble. Por un lado, se ofrece a los psicólogos en formación la oportunidad de realizar sus prácticas en contextos fuera de los contextos tradicionales. Y por otro lado, porque se ofrece a las personas el tiempo y el espacio para compartir, para abordar, intercambiar y discutir cuestiones importantes de su vida. En cuanto a la perspectiva de esta intervención, se inclinan a favor del sentido de la posibilidad, y así no se considera probable ni deseable el análisis de los acontecimientos de las prácticas. Es decir, que esta perspectiva habla de encuentros humanos, que pueden llegar a ser o no deflagradores de vivencias transformadoras. Tampoco se consideran viables o válidas las estimaciones de lo que tiene que ocurrir, y se profundiza en las situaciones de la práctica con el espíritu dirigido a lo que podría ocurrir y que muchas veces no se sabe si ocurrió o no. Ahora bien, los fundamentos de la investigación estaban basados en definiciones recientes de sujeto y subjetividad. Es decir, que se tomó la idea del individuo y de psiquis a partir de la noción de subjetividad, en la que no se ve a la psiquis como una estructura interior de la persona, y la subjetividad constituye una consecuencia, un efecto de esas prácticas que se realizaron. Es por esto que la subjetividad no se produce intencionalmente y no se construye de manera deliberada, y su producción está implicada en procesos de producción del sujeto. Por eso jamás se sigue una intencionalidad, alguna visibilidad o algún camino lineal. Tomando como base la subjetividad, la cuestión actual de esta implica, en primer lugar, a la ruptura con la visión de psiquis encarada como entidad interna individual. En segundo lugar, como la representación de la psiquis como un sistema complejo. En tercer lugar, a la superación de un conjunto de dicotomías que marcaron el desarrollo del conocimiento psicológico, como las dicotomías entre lo afectivo y lo cognitivo, lo consciente y lo inconsciente, lo social y lo individual. Y en cuarto lugar, el individuo entre la psiquis y la acción humana. Haciendo ahora hincapié hacia el quehacer psicológico creativo, es posible destacar que hay realidades comunes al quehacer psicológico, pero los enfoques sobre esas realidades son diferentes, pues de acuerdo a la forma en la que se aborda. En los propios y diferentes abordajes psicológicos está otra fuente de la diversidad. Y ante ellas, cada practicante tiene que elegir la que combine mejor con su horizonte existencial. Talleres de creatividad. El trabajo en el taller se ubica en la interfaz entre el arte, psicología y educación, en la medida en que utiliza recursos expresivos comunes al quehacer artístico.
superando la cosificación del mundo propuesto por las ciencias matemáticas y la metafísica. ¿Cómo sucede? ¿Cómo logra superar la cosificación? Por medio del quehacer artístico como espacio, por excelencia generando otra relación del hombre con el mundo. Por otro lado, el principio de la razón, propuesto por Heidegger en 1962, afirma que todo lo que existe tiene una razón. Aquello de lo que no se puede establecer razones es como si no existiese. Por el contrario, el quehacer del arte nos dice que a través de este, el cuerpo expresa lo que vive más allá de los límites de la razón. Se define por su falta de funcionalidad. Como lo habíamos mencionado, el arte se define por su falta de funcionalidad. Este no responde, por tanto, a una razón. De ello se puede deducir que existen dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento funcional, que establece las razones, desmiembra y codifica las cosas, trabaja con ellas a un nivel de experimentación, creando modelos que se pueden aplicar a otras situaciones. Y el otro tipo de pensamiento surge de una conversación del individuo consigo mismo. Solo es posible a través de la imaginación, de la posibilidad que tenemos de asumir diferentes puntos de vista, de la capacidad de posicionarnos en diferentes lugares. En cuanto a la intervención, nos muestra que ésta tuvo su entrada en las instituciones, de modo tal que con la propuesta de ofrecer talleres de creatividad se buscaba el desarrollo personal de los interesados en participar. Esta modalidad de práctica se implantó en una enorme variedad de grupos, como son los voluntarios, niños de refugio, grupos de madres, jóvenes en situaciones de riesgo social, ancianos, grupos religiosos, entre otros. El objetivo fue abrir un espacio para abordar cuestiones que los propios participantes consideraran pertinentes. La imaginación es el recurso por excelencia de los talleres. Nos lleva a mundos y existencias antes impensados, promoviendo la atención y el respeto a la diversidad. El taller de creatividad, implantado desde 1988 como disciplina práctica en una universidad de Brasil, funcionaba inicialmente como actividad exclusiva para la sensibilización y autoconocimiento de los estudiantes de quinto año de psicología. A través del taller se desarrollaba la capacidad de percibir y comprender los diferentes aspectos de una misma experiencia por medio de la variedad y singularidad de cada producción artística, además de la flexibilidad y de la apertura personal. En este caso, lo necesario es un ambiente que favorezca el aprendizaje creativo. Para generar las condiciones adecuadas de enseñanza, tienen que cambiar. Eso es lo que hacen los talleres de creatividad, cambiar esas condiciones y favorecer ese tipo de aprendizaje. En el proyecto se tuvo la intención de ofrecer oportunidades de desarrollo humano a la población de la zona a través del arte y la cultura, específicamente de la música, que era la especialidad de la persona que estaba ahí, la fundadora, con clases de guitarra, violín, violonchelo, banda, pop rock y otros tipos de representaciones artísticas. Allí se hicieron 4 estudios de caso. Los niños sugeridos fueron elegidos por la docente. El objetivo fue comprender el significado que tenía la participación del programa para los niños. En vez de hacer una evaluación psicológica desde la práctica, en esta oportunidad se enfocó en la forma como el incentivo de la creatividad puede transformar la vida humana, concluyendo que la inclusión de las clases de música ayudaban a los niños a tener una posibilidad de un futuro, de soñar elementos
fundamentales para un vivir total. Varios talleres ocurrieron después de ese estudio dentro del mismo proyecto. Uno de ellos, llamado Creadores de Posibles, tenía la intención de orientar a adolescentes en el campo profesional y vocacional, sin estar dirigido al encuadramiento de profesiones existentes y capacidades individuales, sino para reflexionar sobre problemas socioculturales y económicos y sobre la forma como ellos determinan las posibilidades de elección de una profesión y de un futuro. El recurso elegido para ese taller fue la cartografía y elaboración de mapas de las diversas situaciones vividas y observadas, imaginadas y soñadas. Otro taller, el cine, cambio, escenas de una transformación, trabajó con adolescentes en la exhibición de películas seguidas de actividades, siempre focalizándose en los problemas y experiencias de vida identificados conjuntamente por psicólogos y participantes. Se ofreció otro taller de creatividad para un grupo integrado exclusivamente por niñas. Ese trabajo tuvo como resultados principales el estrechamiento de los lazos entre las niñas, el establecimiento de redes de soporte para problemas que ellas enfrentaban, como el embarazo precoz, la precariedad del sistema educacional y la violencia, entre otros. Asimismo, se ofrece un taller de música orgánica, que utiliza la sonoridad del cuerpo porque era la especialidad de uno de los participantes del taller. Además de desarrollar las habilidades específicas vinculadas a la expresión musical, el taller tenía como función ser un pretexto de encuentro, conversación y reflexión con adolescentes de 10 a 19 años. Eran alumnos de la enseñanza primaria y secundaria de las escuelas públicas de la comunidad. La propuesta se destinaba a la convivencia, al aprendizaje del arte y también al estrechamiento de las relaciones y los lazos de pertenencia, lo que promovía un ambiente más libre que fuese propicio para su trayectoria en la búsqueda del ejercicio de una práctica psicológica creativa. Los ejemplos anteriormente mencionados ilustran tres formas distintas de intervención en momentos y escenarios diferentes. Intervenciones más o menos demoradas, pero todas de cierta forma fortuitas, huidizas, sin pretensión de continuidad. Una pregunta recurrente en situaciones como esta es exactamente en qué medida estamos aportando alguna mejora a la vida de las personas. Las definiciones de subjetividad que expusimos anteriormente, así como la trayectoria revelada propiamente dicha, nos hablan de otras perspectivas para promover el alivio del sufrimiento psíquico, cuando existe justamente trayendo a la superficie por medio de la producción de carácter artístico a la discusión, los problemas más vividos, así como las posibilidades y recursos que cada uno tiene que enfrentar, lo que aflige en aquel momento. Esos problemas, posibilidades y recursos difícilmente se manifiestan de forma grandiosa y así también la vida cotidiana de las personas. Es por medio de pequeñas pistas como corporales, verbales y actitudinales que conseguimos identificar lo que desde nuestro punto de vista ubicado y momentáneo aparece como una transformación derivada de un tenue momento de encuentro. ¿Son transformaciones duraderas? De igual forma, ¿las transformaciones son en sí duraderas? ¿Son efectos de nuestras acciones? ¿U ocurren en la feliz confluencia de una serie de cosas en un momento dado que desagua en uno de aquellos buenos encuentros? No tenemos respuestas para estas preguntas. Según Andrade 2006, la formación de psicólogo se apoya en una concepción de relación con el cliente que niega la alteridad, considerando lo diverso como algo que desvía, algo que se debe tratar y que está en el individuo. Esta modalidad de intervención lo que se pretende es crear la oportunidad de reflexión, discusión, aclaración, establecimiento de relaciones, encuentros y redes, más que trabajar con una idea de evolución hacia la dirección establecida. Por lo tanto, no hay cómo comparar resultados entre un abordaje como ese y uno tradicional, ya que parten de paradigmas, visiones del hombre y del trabajo psicológico de diferentes enfoques para realidades comunes, como dice Porchat en 1982. Uno de los factores fue el hecho de que una formación dirigida al desarrollo de posturas más creativas
favoreció el establecimiento de una relación profesional horizontal, ya sea con los participantes de nuestra actividad o con las demás personas de la institución, e incluso con algunas que no pertenecían a ella. No son posicionados como psicólogos que sabían lo que se estaban equivocando, ni lo que debían hacer. La desconstrucción sistemática del quehacer psicológico clásico en busca de una actuación más creativa y comprometida permitió aprovechar las características institucionales así como las personales y profesionales de las personas involucradas, creando encuentros en los que la importancia era de todos la más equivalente. En vez de pedir que se presentasen espontáneamente en la clase, cosa que se contradice con lo que se vive en el ambiente, es decir, el salón de clases de forma general, se realizaron unas intervenciones donde los alumnos se presentaban cotidianamente de forma espontánea, llevando este trabajo más allá de sus espacios. De esta manera, se llevaron elementos para ampliar el lenguaje musical dentro de las posibilidades de la absorción de los alumnos. Estas consideraciones refuerzan la idea de que el profesional de psicología puede trabajar sin imponer patrones externos a la realidad vivida por las personas que atiende, en una actitud más democrática y menos impositiva de modelos ideales y modos de vida adecuados. Esta actitud facilita que el cliente retome la responsabilidad por su vida, al mismo tiempo combate la contemporaneidad, actitud individualista en la medida en que lo que se aprende en conjunto a partir de intercambios de información, decisiones y efectos. La complicidad que se estableció permitió que se asumiese riesgos y se apoyase mutuamente en los momentos de angustia, que conmemorasen las conquistas, que reflexionasen y tomasen decisiones importantes para el desarrollo de un quehacer psicológico creativo y comprometido. En este sentido, la existencia de un espacio de supervisión que puso en foco específicamente una formación que exploraba, además del desarrollo de las competencias para el trabajo psicológico, la creatividad de todos los involucrados, hizo posible un trabajo de facilitación bastante productivo. En resumen, se pudo ofrecer y establecer en ese grupo móvil y abierto de adolescentes una escucha diferenciada de lo que algunos traían. Pudieron escucharse entre ellos y a los experimentadores se dieron la aceptación de las diferencias, así como valerse de las similaridades. Se pudo orientar, acoger y permitir la expresión de todos los participantes. De esta forma, se pudo proporcionar tomas de conciencia y la resignificación de esas expresiones. Esa intervención ocurrió de una forma respetuosa y armónica, y se cree que se cooperó con la institución y viceversa. El programa en el formato que se ponía en práctica terminó, lo que alimenta la discusión sobre las condiciones mencionadas en la introducción de este artículo, referente al ejercicio profesional, incluyendo la práctica, investigación y la enseñanza, destinado a la transformación individual y social. Sin embargo, queda el recuerdo de un quehacer que en el tiempo que fue posible se hizo para desarrollar las potencialidades creativas de todos los involucrados. Gracias por su atención. Este fue nuestro trabajo presentado por la compañera Melissa Bejarano, Shirley Díaz, Jessica López y quien les habla, Zaida Prieto.